Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Saludo esta noche a nuestra compañera Georgina Gagiola. Buenas noches, Georgina. Muy buenas noches. Félix Fuentes. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, no cabe duda que los temas que tienen que ver con la atención en la información y desde luego el impacto a la sociedad de cada país sigue siendo cada vez peor el de la migración. México se ha vuelto no un país de paso, ya también de depósito de miles de migrantes que están ya en suelo mexicano, enfrentándose a quienes viven en una ciudad fronteriza y que han perdido sus parques, sus camellones, porque están llenos de cualquier nacionalidad que usted quiera, especialmente venezolanos. Félix. Seguramente ustedes han leído, porque se ha estado publicando bastante de esto en estos días, que de Venezuela, de todo Centroamérica, de Asia, de Japón, de casi todos los países, migran miles y miles y miles de personas que tienen la idea, tienen el convencimiento de que llegando a México pueden brincar más fácilmente hacia los Estados Unidos, y es a donde quieren llegar porque buscan trabajo, porque buscan modos de vida distintos o productivos, dado que en sus naciones, sobre todo Centroamérica, Sudamérica y países de Asia, hay muchas necesidades, hay desempleo, hay hambres, hay problemas de enfrentamientos de delincuentes, en fin. Y bueno, y todos los que quieren llegar, o la mayoría, piensan en México. Así que llegan en primer término a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, en fin, y de ahí brincan a México. Y luego, como ya lo hemos dicho, hay algunos migrantes necesitados y en busca de una vida, según ellos, más cómoda, que se van caminando desde el Suchiate hasta la frontera con los Estados Unidos y han tardado hasta 3 meses en esas larguísimas caminatas de una frontera a otra de nuestro país. Y esto no tiene para cuándo terminar, porque cada día se intensifican más los problemas y las necesidades de alimentos y de trabajo, Georgina. Y México es el país más peligroso para los migrantes. Como hemos visto, han hecho comparaciones con otros países en donde están cruzando desde Arabia hacia Europa, incluso a través de territorios que ahora están en guerra, y sin embargo no hay un país tan peligroso como México para las caminatas de los migrantes. Y no hay forma de detenerlos. ¿De dónde México puede tener tanta gente, policías, vigilantes, agentes, en fin, aduaneros, etcétera, para evitar? Ya nomás pensemos en una frontera, en la del Suchiate, allá en los límites con Guatemala y Belice. Ya nada más cuidar esa frontera le cuesta a México dinerales por la gente que pone para la vigilancia y para evitar ese incesante tráfico de gente que quiere llegar primero a México y luego a Estados Unidos en busca de trabajo, de comida y para vivir mejor, según ellos. No, el sueño americano ya es un capítulo de la historia. El sueño americano consistía en llegar a Estados Unidos, conseguir un trabajo, empezar pagando impuestos, luego regularizarse y todo, una vida diferente, coche, casa, todo a crédito para pagar en 40 años hipotequitas. Eso ya se acabó hace muchos años. Ahora el problema tiene varias aristas que son de veras de lastimar el alma de quien se da cuenta y está en edad de medir el drama que hay. Los que viajan en la bestia, en los trenes, en los techos, recorren 6,000 kilómetros por vías hasta llegar a Ciudad Juárez, hasta llegar a Coahuila en la frontera con Eagle Pass, pero todos esos 6,000 kilómetros, póngase a pensar qué comen,
¿Dónde van al baño? De bañarse ni hablamos. Con niños, con ancianos, con mujeres embarazadas, pues se aguantan todo lo posible. Hay gente que en el camino, mexicanos, que les dan botellas con agua limpia, alimentos de lo que se puede, pero además de todo eso, ¿qué control sanitario puede haber en esas condiciones? Ninguno. Vacunas, antibióticos si hay alguna enfermedad. Bueno, ya llegando a la frontera, le acabo de referir aquí que como si fuera ganado cruzando un río, 2,000 personas, especialmente venezolanos. Y entre paréntesis, el presidente de Venezuela, calladito, se ve más bonito. No dice ni pío, ni vamos a hacer un trabajo o estamos planeando crear fuentes, nada. Todo lo que sea para afuera, órale, aligeran mejor. Pero por otra parte también. Pues, ¿para qué lo va a decir? Si calladito, como tú lo dices, se la pasa mejor que actuando, porque cuando actúa ya vemos todos los resultados y problemas que tienen los venezolanos. Negativos. Por otra parte también, ya acumulada tanta gente en la frontera, el río Bravo no ha estado crecido, aunque tiene corrientes que pueden y resultan mortales. Se han encontrado cuerpos de diferentes sexos en las orillas, porque si no se sabe nadar, pero nadar es nadar bien, no nada más de perrito, no. Las corrientes jalan, atoran y luego expulsan por la misma corriente a los muertos. Últimamente hemos visto, porque nos los han pasado por televisión, como mujeres adultas y hasta ancianas pasan arrastrándose abajo de las alambradas de púas que están colocadas en la frontera entre México y Estados Unidos, y corren ese riesgo de atravesar el río Bravo precisamente para llegar a Estados Unidos, y no todos saben nadar, o algunos creen que saben nadar y no lo saben, y se ahoga mucha gente porque se arriesga a llegar al otro lado y no tiene manera de que le ayuden. Y algunos se salvan porque efectivamente hay personas caritativas que del lado norteamericano les ayudan a salir, pero no todos logran ese propósito de salvar la vida, Georgina. Pero además, no solamente es ya que pasan la frontera los que han tenido ahora sí que la suerte de pasar la frontera ilesos o vivos, es que una vez del otro lado también son carne de cañón para pandillas, para narcotraficantes. Ahora también, claro. También allá sufren, no es que ya llegaron, No, ya pues, todos sus problemas se arreglaron, ¿no? De verdad hay que buscar trabajo y dónde quedarse, y pues ahí hay mucho más acecho de las autoridades migratorias para sacarlos del país. Pues sí, no llegan a un paraíso, Sí, como ¿no? ellos suponen, y quienes tienen la suerte, porque así hay que considerarlo, y encuentran un trabajo inmediatamente, o encuentran familias que los ayuden a mantenerse en un lugar para dormir y para poder comer algo, no son todos, son muy poquitos los que logran eso. Efectivamente, pero en todo el problema visto de manera global, que como le digo a usted y como lo comentamos aquí, hay muchas, cada familia es una historia de drama, de perder algún familiar, de que llegando el crimen organizado secuestra a hombres especialmente jóvenes para convertirlos en sicarios, en vigilantes que anuncien si va un convoy del Ejército o de la Guardia Nacional del lado mexicano. ¿Cómo está el asunto relacionado con el problema que ahora los cárteles, especialmente hay dos que son tremendamente enormes? Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Los chapitos, qué bárbaros, superaron al papá, al Chapo Guzmán. Efectivamente, los cárteles han llegado a complicar la situación de la migración, porque los cárteles acarrean y acarrean y acarrean a toda esa gente que pueden, que llegue
de todas las naciones del mundo, fundamentalmente a Guatemala y a Belice, y entran a México y luego quieren llegar a Estados Unidos, y México tiene el problema de toda esa gente que se acumula en la frontera. Pero bueno, ya nos están corriendo de allá arriba porque se nos acabó el tiempo, pero estaremos aquí con ustedes informándoles de este asunto que a todos nos importa, porque si hay tantos migrantes que se quedan de otros países en México, todos son problemas para todos nosotros, Raúl. Efectivamente, y bueno, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo viernes, como dijera un periodista del siglo pasado, Carlos de Negri, Dios mediante, aquí en este espacio. Georgina, buenas Muchas noches. gracias, Félix, buenas buenas noches. noches. Buenas noches, que estén bien ustedes. Buenas noches. Buenas Eugenio. noches.